Recibimos a Federico Irrazábal, él es sociólogo, como ustedes ya saben, analista político. Estamos a 2 meses de las próximas elecciones y la gran pregunta es, ¿ya arrancó esta campaña por este segundo tramo, digamos, electoral o todavía se siente tibia? Bueno, buen día. Muy buenos días. Yo soy de los que dicen que la campaña nunca para, ¿no? Es decir, siempre hay campaña. Todo lo que se está haciendo y todas las declaraciones, todas las apariciones generan hechos de campaña. Por lo pronto, Leo repasaba recién en algunos titulares, ¿no? Movimientos dentro de la interna del Frente Amplio, bueno, que en definitiva van a afectar la intención de voto, van a afectar el comportamiento electoral de los ciudadanos. Por lo tanto, estamos permanentemente en campaña. Probablemente, bueno, hay algunos hitos que dan inicio, sí, a la formulación de una campaña propiamente dicha. De hecho, por ahora, la restricción en materia de publicidad electoral resiente un poco el clima de campaña que vamos a vivir de aquí a muy poquito. Pero en definitiva, bueno, ya a 2 meses de la campaña y habiendo pasado un poco más, casi ese mismo tiempo de las elecciones internas, estamos como en un medio camino, pero como ya preparando los motores para arrancar. Se temía en la previa una posible campaña sucia. Pudo haber algún episodio aislado, pero ¿se está dando una campaña de guante blanco? Por ahora sí. Ha habido un giro, ¿no? en materia de a quién apuntaron las baterías los distintos partidos, ¿no? En el último tiempo, aparentemente, la consolidación de Talvi como una amenaza, tanto para el Frente Amplio como para Daniel Martínez, lo llevó tanto para el Frente Amplio como para el Partido Nacional, llevó a estos últimos a una estrategia en parte de silencio de Talvi, es decir, hacerle como el vacío, como se hacía en el liceo, no prestarle atención y dejarlo discutiendo solo, al punto que, bueno, se dio todo ese episodio en torno al debate entre Martínez y Lacalle Pou, que será este mes que viene, y Talvi está como medio afuera, reclamando su lugar, pero con los números de algunas encuestas en la mano, buscando cierta legitimidad que le puedan dar una futura intención de voto, como intentando terciar en un juego que por ahora venía siendo de 2, y el Frente Amplio, tomando nota de ese asunto, deja a Lacalle Pou un poco al costado y comienza a, de alguna manera, pegarle, en el buen sentido, a Talvi, ¿no? A buscarle... Porque van por el mismo tipo de un electorado similar, podría decirse. Bueno, Talvi ha tenido también una especie de desdoblamiento, ¿no? Trata de jugar como a 2 frentes. Hay un hecho interesante en este sentido. Si uno tomara un espectro, un continuo, digamos, y ubica al Frente Amplio a la izquierda, con respecto a las elecciones anteriores, el Partido Nacional estaba entre el Partido Colorado y el Frente Amplio, ¿sí? Es decir, Lacalle Pou estaba en aquel momento entre Tabaré Vázquez y Pedro Bordaberry. Pero hoy, el que se ubica entre el partido desafiante, digamos, y el oficialismo, es el Partido Colorado. Este reposicionamiento de Talvi buscando quitarse cierto liberalismo clásico o neoliberalismo, como le intentan endilgar, y parándose en una posición más de socialdemócrata, muy apuntalado en Sanguinetti y en ese viejo sector más socialdemócrata del Partido Colorado, bueno, lo pone en el medio. Entonces, lo razonable es que los votantes que se caigan del Frente Amplio hacia la derecha, primero pasen por Talvi antes de pasar a filas del Partido Nacional o antes de intentar buscar una opción en Lacalle Pou. Por lo tanto, ahí hay un desafío interesante. La pérdida de votos del Frente Amplio se da más hacia el lado de Talvi que hacia el lado de Lacalle Pou. El otro día conversaba con alguien, la verdad que está participando de la campaña y es de esas personas que analizan mucho. No como yo. Integra el Partido Nacional. No, usted no está dentro de la campaña. Integra el Partido Nacional, pero hablábamos del Frente Amplio. Y él me decía, ¿sabés la gran duda que tenemos es, queda claro que el Frente Amplio no ha logrado enamorar a la militancia? Aquello que veíamos del Frente Amplio haciendo actos y que la gente se movilizaba y que iba y que... Es como que la gente le está haciendo... No, la verdad estoy enojada contigo, no voy a ir. Lo que me decía esta persona es, nuestro gran desafío es que ese que está enojado el día de la elección lo vote. ¿Cree que hay algo de eso? Los desencantados serían. Claro, pero la visión del Partido Nacional es un hecho de la realidad que el Frente Amplio está desmovilizado. Que la gente le está haciendo pagar al Frente Amplio los errores. No me enamora tu proyecto como para que yo salga a la calle con la bandera. Ahora, me decía esta persona del Partido Nacional, el día de la elección, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Ese es el gran desafío? Yo tengo la hipótesis de que en la campaña anterior, aquel desencantado con el Frente Amplio era un desencantado miedoso, asustadizo, en cierta forma, ¿no? Con cierto temor
al cambio, no se daba ese momento, no salía del closet, digamos, por ese término. Está bueno. Ahora, en este caso, lo que hay entre ese votante que fue frente amplista o que votó al frente en las últimas elecciones es un sentimiento distinto, es un sentimiento de enojo. Y por lo tanto, lo que contempla ya de por sí y que tiene básicamente más decidido es que no va a votar al Frente Amplio. En aquel entonces la indecisión venía por el lado de, bueno, voto al Frente sí o no, pero ya ahora por el camino de votar al Frente hay un no. Y en definitiva la indecisión pasa por decir, bueno, ¿a quién le doy mi voto? Bueno, y ahí te pregunto, porque ahí irrumpen nuevos partidos, ¿no? Tenemos a Cabildo Abierto, que la gran pregunta es, ¿quiénes votan a Cabildo Abierto? ¿A quién le está robando, entre comillas, votos, por ejemplo, Cabildo Abierto, ¿no? Pero tenemos un abanico de opciones mucho más amplio en esta elección. Entonces ahí también se hace un juego interesante. Y te pregunto, Sí. Cabildo Abierto concretamente, porque la pregunta muchas veces es, ¿esos votos que acarrea son votos del Partido Nacional, son votos del Partido Colorado, son votos del Frente Amplio? Desde tu punto de vista. Bueno, lo que parece, no hay demasiada evidencia en torno a los votantes de Cabildo Abierto porque por ahora, a pesar de su crecimiento y su irrupción así muy sonada, son un grupo pequeño. ¿Sí? Entonces es difícil hacer estudios de opinión pública con un grado de confiabilidad y con un margen de error aceptable. Pero pareciera ser que en definitiva lo que están perdiendo son los sectores más conservadores de los partidos tradicionales. Se habló de que con el no triunfo de Sanguinetti en la elección interna del Partido Colorado, muchos votantes sanguinetistas y del viejo puño del Partido Colorado y hubiesen ido hacia Cabildo Abierto. No hay que olvidar el episodio de Bordaberry, ¿no? El episodio de Bordaberry también marca, ¿no? El cierre del Partido Colorado por derecha, es decir, la pérdida de una ala derecha del Partido Colorado, pareciera llevar votos hacia Cabildo Abierto. Algunos sectores probablemente también, o algunos electores de sectores más ortodoxos del Partido Nacional o más conservadores, también podrían haber escapado hacia Cabildo Abierto, pero también se dice que hubo sectores, sobre todo los más vinculados a la tropa del ejército, que en el último tiempo se habían inclinado hacia el MPP, que también podrían estar buscando a Cabildo Abierto. El tema es el perfil de Manini, ¿no? Manini está jugando a ser una suerte de caudillo, en ese sentido, y si uno busca un paralelismo con otros políticos del último tiempo que tengan un perfil caudillista, la figura de Mujica asoma claramente y por lo tanto es una personalidad que enamora a buena parte de ese electorado que también se hubiera deslumbrado con Mujica y que no le pesa el tema ideológico, no valora la cuestión ideológica, porque también es justo La decir que fidelidad partidaria, como quien dice. ni ¿no? la fidelidad También. partidaria ni el posicionamiento ideológico, porque Manini hace todo el esfuerzo por presentarse como ni de derecha ni de izquierda, sino artiguista. Saliendo un poco del tema Manini, recién veíamos imágenes, la fórmula del Frente Amplio es la única que baila. Hasta ahora no hemos visto bailar a los otros, pero a Graciela Villar y a Daniel Martínez nos hemos visto bailar en muchos lugares. El otro día hablando con Nico decíamos, y nos dábamos cuenta de la importancia de los jóvenes y la cantidad de indecisos que hay dentro de los jóvenes. De alguna manera, el Frente Amplio está tratando de apuntar a algo que era una especie de cantera inagotable que tenía en la juventud y que ahora ya no es tanto. Bueno, hay varios trabajos en materia de comportamiento electoral y preferencias políticas en el Uruguay que señalaban, ¿no? Había una vieja tesis de César Aguiar que decía que de 10 votantes que entraban al sistema, digamos, 6 o 7 eran frente amplistas y de 10 votantes que se morían, 6 o 7 eran de partidos tradicionales. Por lo tanto, esa hipótesis del Del recambio recambio, claro. operó en realidad para el crecimiento del Frente Amplio. Con las generaciones ya nacidas después de la década del 90 y que además lo único que han visto por ahora han sido gobiernos frente amplistas, ese factor, digamos, de enamoramiento, de oposición, que también sintoniza un poco con esa rebeldía que todos tenemos cuando tenemos 18 o 20 años, le ha sacado al frente un elemento de captación, de captura, es decir, para un joven no está tan bueno ser del oficialismo, ¿no? O está menos bueno ser del oficialismo. Por eso de la rebeldía, decís. Claro, en parte. Tal vez la pérdida de votos de Frente Amplio pase por ese lado, ¿no? Por no incorporar nuevos Los tanto, jóvenes ¿no? están, claro, los jóvenes están mostrando hoy, y esto no es solamente un fenómeno típicamente del Uruguay, sino a nivel mundial, un cambio en la inclinación y en las razones, ¿no? En los disparadores por los cuales se vinculan con la política. Basta ver que En el hace sentido pocos de las días, inquietudes, por ejemplo. inquietudes, exacto. Y hay temas que el sistema político tardíamente está recién tomando.
y que Decíamos son que de el medio interés para los ambiental jóvenes. para el joven es clave, Es clave. ¿no? Hoy por hoy sí. Es clave, ¿no? Es una de las causas que podrían definir la adhesión. Federico, hablábamos, por ejemplo, de algunas razones del crecimiento de Talvi y en muchos casos se apuntaba a Cabildo Abierto sacándole votos, por ejemplo, al ala sanguinetista. Pero vos estuviste aquí en los estudios de Canal 4 en las instancias de debate y hay otra explicación del ascenso de Talvi que tiene que ver con la exposición pública de sus ideas a través de un debate. ¿Qué pensás que puede pasar de aquí en más, de aquí a octubre, con los debates televisivos que pueden llegar a darse entre los principales candidatos? ¿Van a mover la aguja? La mayoría de los votantes, digamos, va a estar viendo el debate para reafirmar sus propios postulados. ¿Qué puede pasar? Y sobre todo en el que se viene, ¿no? Ahora en septiembre. Ese va a ser muy importante. La calle Pau Martínez y Talvi, que va Sí. a seguir hasta las últimas porque consecuencias para ojo que ese lo debate, incluyan. ese debate le puede dar buen rédito a Talvi sin participar. Claro, de ¿Qué afuera. opinás? entre ¿Qué opinás los en dos. ese sentido? Bueno, yo lo que creo es que es muy importante la fecha en la que el debate se realice, ¿no? El momento de la campaña electoral y sobre todo lo que quede desde el debate hacia adelante. Y un mes y poco. ¿Cuántos días, no? Claro. En este caso a mí me da la impresión de que es muy anticipado el debate y de que deja un hueco entre la finalización del debate y el momento de la elección que puede diluir los efectos de ese Sí, debate. igual no está 100% confirmada la fecha, ¿eh? Se está No, terminando. está bien. Va a ser el 16 seguramente. El tema... De septiembre. Sí, pongo un paréntesis. A mí me parece que no va a ser el primero y único. No, no. Bueno, yo eso es lo que a estoy mí seguro. me da la impresión. Entonces, Por eso dejaron ese en la margen. ventana esa y capaz que se mete un debate Talvi Martínez, por decir algo, y ahí quién sale beneficiado. Sí. Hay Sí, como pero una si Martínez sobre- debate 2 veces, también van a hacer debatir a la calle Pau Martínez, Talvi. Martínez ya dijo que de a 3 no debate. No Por quiere, eso, pero ojo, y se porque puede siente sumar que tiene Manini. dos frentes y no en una misma instancia. Martínez debate mano a mano. El oficialismo Con- nunca con la quiere calle debatir Pou, con más. con Talvi, Bueno, con el que sea nosotros. Manini Ríos también quiere debatir con Martínez, ya dijo. Todos quieren debatir con el Pero oficialismo y el claro, oficialismo ese es quiere el tema. debatir ¿Y mano a qué pasa mano. entre Eso la es. oposición? Un debate Talvi la calle sería... No, yo no lo recomendaría, porque en definitiva... Lo dice el propio Talvi, sería claro, aburridísimo. No, y además de que sería aburridísimo, sería contraproducente para ambos. Claro. Porque en definitiva no está el otro, no está el alter ego, no está el villano en este sentido. y aparte, Némesis. si Claro, se no está el muestran- pingüino para Batman. Si se muestran muy cercanos, polarizan en dos. Claro. Y si se muestran muy alejados, es difícil después juntarse. Exactamente. Políticamente no es una recomendación. No, ¿Y no. Mieres, por ejemplo, podría tener alguna incidencia el Partido Independiente o el Partido de la Gente? Son partidos a los cuales la irrupción de Cabildo Abierto los ha dejado en un plano absolutamente lateral. El Partido Independiente ha sido impresionante el desmoronamiento que ha tenido. Ha pasado de figurar con entre un 3 y un 5% en la intención de voto hasta marcar menos de un 1%. Y por lo tanto urge, me parece, para ese partido la necesidad de buscar temas, de buscar posicionarse. Pero como en realidad ya hoy esa posición de fiel de la balanza a la que el Partido Independiente aspiró siempre en los periodos en los que el Frente amenazaba con tener la mayoría parlamentaria y entonces el Partido Independiente iba a ser la moneda en el aire que decidía para uno o para otro lado, ya ese rol no lo pudo ejercer, no le valió, y ahora la conformación del próximo Parlamento parece estar bastante lejos de la mayoría parlamentaria, por lo cual, bueno, si no es con los votos del Partido Independiente y se necesita construir una mayoría para un eventual gobierno de la oposición en el futuro, lo hará con votos de Cabildo Abierto o lo hará con votos de otros partidos. Federico, recién hablaba Cristian sobre que la campaña no estaba tan sucia, se puso, para mi gusto creo que venía bastante complicada y pasó lo de María Auxiliadora. Lo que, de acuerdo a Ignacio Sosnávar, de Equipos Constructores, ofició de efecto bálsamo. Es decir, todo el mundo se tranquilizó, los propios representantes, los militantes de los diferentes partidos y una especie de tranquilidad. ¿Crees que la situación del presidente Vázquez influya también en la campaña? Ahí hay un tema que en realidad ¿Y de qué manera, no? Si La es que situación de la esposa del presidente Vázquez, María Auxiliadora Delgado, Su estado de salud, agreguemos también, ¿no? claro, Porque fue definitiva. En el caso de Vázquez ha resuelto, a mi entender, de muy buena manera esa situación. La verdad que a un gobierno que le había costado mucho comunicar las cosas, en este sentido lo ha hecho de manera muy buena, muy profesional, muy limpia. No hay sombra de dudas acerca de la situación del presidente y es el propio presidente quien además ejerce su propia vocería en esa materia por su conocimiento y por lo tanto al ciudadano y al electorado le da tranquilidad y por lo tanto quita un poco el tema de incertidumbre,
quita un poco el tema de morbosidad, los medios han sido muy respetuosos también de la situación del presidente y por lo tanto no se ha transformado en un tema de campaña, dudo que se vaya a transformar en un tema de campaña. Me refiero a si puede sensibilizar al elector para considerar más empáticamente al Frente Amplio. Pienso que, en ese sentido que al no competir Vázquez, ese factor queda un poco más de lado. Sí, tal vez pueda incidir en lo que tenga que ver con la aprobación de la gestión de gobierno. Habrá que ver las próximas mediciones de opinión pública en ese sentido, pero no sé si es un factor que le permita a Martínez captar un electorado significativo. Federico, si tuviéramos que hacer un ranking para terminar de los temas claves que se debaten en esta elección y que va a ser, digamos, de acá a 2 meses, el debate cantado, ¿no? Donde la gente realmente puede llegar a ese sector indeciso de la población, definirle. Es un tema económico, es un tema de empleo, es un tema de seguridad, es un tema de educación. Si tuvieras que rankear en importancia, ¿no? De cara a esta campaña y en busca, obviamente, de votos. El tema económico lejos, ¿sí? Y eso, bueno, la teoría en materia de comportamiento electoral. Cuando decimos tema económico, decimos empleo, decimos déficit fiscal, empleo, decimos costo de vida. Déficit fiscal no tanto, la ciudadanía entiende poco en la materia, todos entendemos poco en materia de déficit, si hablamos de algo como el déficit fiscal. ¿Alguna vez Mujica le dijo a Astori, el déficit fiscal no hace perder la elección? No, yo coincido. Y el tema de la educación tampoco hace perder una elección ni ganarla. Hay ahí algunos temas que tienen que ver, sí, capaz que más con la seguridad, donde ya se están viendo, sobre todo a nivel latinoamericano, algunos estudios que marcan una sensibilización del electorado y un castigo al gobierno en materia de voto por cuestiones de seguridad. Pero la agenda económica sigue marcando, el gobierno ya está amagando con una baja en el precio de los combustibles, se van a intentar tocar. Bien. Hay una campaña ahora de comunicación de gobierno sobre algunos logros en materia educativa, de inclusión. Es imposible predecir lo que va a pasar en octubre, a esta altura, digo, de las circunstancias. Bueno, sí, el escenario se muestra bastante Pero hasta podríamos, incierto. claro, digo, porque ni siquiera podemos asegurar quiénes van a estar en el balotaje. Yo O sí me animaría a o asegurar sí. quiénes van a estar en el balotaje. Yo creo que sí, que en definitiva, si bien Talvi ha tenido un impulso y un crecimiento, no veo una tendencia que le permita descontar. No, me gustaría, la verdad, ver un poco más algunas mediciones de opinión pública. Coincido con mi colega Daniel Chaschetti, que el otro día se mostró bastante escéptico con respecto a las encuestas. No a la confiabilidad ni a la honestidad, eso yo lo pongo fuera de duda. La verdad que los colegas que realizan encuestas en el Uruguay me merecen el mayor respeto, la mayor solvencia profesional. El problema son los que responden, es decir, las encuestas en Uruguay están mostrando tasas de rechazo muy altas y por lo tanto estamos casi en una tasa de 1,5 cada 10 que responde una encuesta. Entonces está quedando... O sea, no solo las muestras son reducidas, podríamos decir, claro, sino que además la gente no quiere participar. Y lo que pasa es que de 10 que vos los invitás a hacer una encuesta, solamente te responden 2, es razonable pensar que entre esos 8 hay algunas características que los unen y que les dan, digamos, otras características, que por ejemplo podrían ser votantes de un determinado partido que tienen como patrón no responder encuestas, inconscientemente, no deliberado. Pero te está quedando mucha gente afuera. El voto silencioso. Silencioso y además la representatividad de los que responden es mucho menor que lo que era antes. Federico Irrazábal, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana con tu análisis político de cara a estas elecciones. Estamos exactamente a 2 meses de las mismas.